Mis amadas princesas de este maravilloso grupo, Mujeres de Bendición, muy buenos días. Pues en esta mañana pues les traigo pues un poco de Daniel, el capítulo 8. Primeramente pues agradecida de mi Señor por darme pues nuevamente la oportunidad de poder llevar esta pequeña enseñanza de su palabra, ¿no? Y esperando pues que la podamos recibir, así como yo la he recibido, y que sea edificando nuestras vidas, pues, ¿no? Así que dándole gracias primero a Él y pues que sea Él nuestro invitado especial en esta enseñanza, que nos dé sabiduría para poder entender su palabra, ¿no? El capítulo 8, específicamente del 1 al 15, habla sobre, se habla de todas las profecías que vivió Daniel, pues, ¿no? De las visiones del carnero y del macho cabrío, ¿ya? Lo podemos, ya esto se lo interpretó Dios a Daniel, ¿ya? Al revelarle esta visión, ¿ya? Todo esto ya fue interpretado. Como lo dice él en el capítulo 15, ¿no? Pues que aconteció pues que mientras él consideraba esta visión, ¿ya? Y trataba de interpretarla, porque hasta para él fue muy complicado, no entendía, y se dice pues que era una voz que había pues en medio de las riberas del río Ulai, y se dice que la voz que daba la orden no se veía quién era. Se veía pues a Gabriel, pero la voz que daba la orden no se la veía. No, o sea, no se veía, solamente se escuchaba la voz nada más. Y se dice que era la voz de nuestro Señor o del Hijo de Dios, ¿ya? Se dice, porque no se lo veía ahí, solamente era su voz nada más. Entonces, donde le daba la orden, donde le daba la orden a Gabriel, ¿ya? Donde pues le enseñaba esta revelación, esta visión, pues, ¿no? Entonces lo podemos interpretar que le daba la orden a Gabriel y que le decía: enseña esta visión, ¿ya? Enseña esta visión a le decía, refiriéndose a Daniel, pues, ¿no? Entonces, desde el 17 en adelante, podemos estar hablando, investigando todo esto, yéndome un poquito más allá, pues, ¿no? Estas revelaciones no eran para este tiempo, ¿ya? Daniel pensaba que eran para aquellos tiempos, ¿no? Para esos tiempos, ¿no? Pero no era así, eran para tiempos finales, para los tiempos de fin, decía, ¿ya? Entonces, podríamos de pronto tomarlo de ese tiempo acá, ¿no? Lo podríamos traerlo a estos tiempos acá, estudiando más, incluso pues también lo tenemos en Apocalipsis. Entonces lo podemos interpretarlo de que, porque Daniel estaba muy preocupado. Daniel estaba muy preocupado de todo lo que escuchaba, de todo lo que le decían, ¿no? Él estaba muy preocupado por toda esta situación, pero él pensaba que esas revelaciones eran para aquellos tiempos, ¿no? Pero no era así, era para los tiempos de fin. Entonces, siguiendo pues en el 17, en el 18, se dice que lo podemos interpretar, que puede ser, que probablemente sean para estos tiempos, ¿ya? Entonces, porque pues como se dice que estamos viviendo en los tiempos finales, que estamos, que se viene, que estamos a las puertas del anticristo, que bueno, se dicen muchas cosas, pues, ¿no? Entonces, se dice que podíamos interpretarlo que serían justamente para estos tiempos, ¿no? Incluso en el versículo 19 le vuelve a repetir, ¿ya? En el 19 le vuelve a reiterar lo que ya le había dicho anteriormente, ¿ya? De aquella visión, de la revelación para estos tiempos, no para aquellos tiempos, ¿no? Entonces,
podemos decir que en el versículo 20, por ejemplo, podemos decir que eran en cuanto al carnero, que viste que tenía 2 cuernos, dicen, estos son los reyes de Media y de Persia, ¿ya? Eran 2 naciones muy poderosas, ¿ya? Y podemos decir que en aquellos tiempos estas 2 naciones eran muy poderosas, ¿ya? Podemos decir, lo podemos traer a estos tiempos, porque tenían poder económico, tecnológico, por decirlo así, pues, ¿no? Entonces, que eran los que incluso gobernaban, y fueron pues las primeras antes de la Gran Babilonia, cuenta la historia. Entonces podremos decir que lo podemos traer a estos tiempos, esas 2 naciones poderosas las podemos traer a este tiempo, por ejemplo, como puede ser como Estados Unidos y China, que son los 2 países más poderosos que tenemos hoy en día, ¿no? Estados Unidos por el lado de América y China por Asia, pues, ¿no? Continuando en el 21, podríamos decir que Grecia era uno de los países más pequeños comparados con Media y Persia en ese entonces, pues, ¿no? Era un país pequeño, pero era muy potente. Era muy, muy potente porque tenían muchos conocimientos, eran unos conocimientos bárbaros, muy inteligentes, muy, muy empoderados en emprendimiento, pues, ¿no? Entonces se dice que podríamos decir que el gobierno de Grecia lo podemos interpretar en estos tiempos ya como el gobierno de la OMS, ya como lo podemos interpretar como el gobierno del Mundial de la Salud, que es la que hoy en día pues está actualmente encargado de toda la situación, de todo este virus y tratando pues de llevar esto, pues, ¿no? Entonces, y cuando dice del cuerno, del cuerno que dice, y al fin dice, del reinado de estos, cuando los transgresores lleven al colmo, se levantará un rey activo, dice, de rostro y entendido en enigma, dice. Entonces, estamos viendo aquí que lo podemos, o sea, esto es una interpretación nada más, pues, ¿no? Que podemos interpretarlo como que el cuerno grande que tenía entre sus ojos, lo podemos interpretar en estos tiempos como como la nación del Reino Unido, ¿ya? Que es donde se dice que salió el rebrote y es donde pues el mundo entero pues tiene los ojos puestos en esta nación, pues, ¿no? Entonces, que eso está en el 22, ¿ya? Entonces podemos decir que esta nación del Reino Unido, que está formado por 4 naciones, ¿ya? Que son, por ejemplo, el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, el Vaticano, que son pues que son donde está la sede mundial, ¿ya? De la Iglesia Católica, la Iglesia Madre, que se dice, pues, donde está todo supuestamente el poderío, pues, ¿no? Y que serían de pronto los encargados de llevar esta situación, pero que no ha sido así, pues, ¿no? Entonces, continuando con el 23, más o menos interpretando con las investigaciones pues que he venido haciendo, pues, ¿no? Cuando dice pues en el 24, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas, dice. Entonces, trasladando, ya les digo, a estos tiempos, pues se habla de toda la destrucción que ha traído este virus, de todo las crisis económicas, de las vidas, de las tantas vidas que se han perdido, pues, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que estamos viviendo en los tiempos finales, pues, ¿no? Entonces, leyendo esto y trasladándolos se dice que, o sea, se dice que puede ser para estos tiempos. Esas revelaciones fueron para estos tiempos, pues, ¿no? Entonces, como el Reino Unido es un país, pues, que tiene, pues, mucha tecnología, muchos países ahora están revolucionando mucho, pues, la tecnología, ¿no? Entonces, podemos decir que se está llevando esta situación así, pues, ¿no? El 25, ya, podemos decir también que como se dice, pues, que se está levantando, pues,
toda esta situación que se está llevando ahora, pues no, se está levantando un enemigo y nosotros lo sabemos, se está levantando y podríamos decir, pues como dicen que estamos a las puertas del anticristo. Entonces hay varios dichos, hay muchas situaciones que se están dando, muchas situaciones de que si el virus fue creado para matar un poco de gente, que si está creado un chip para controlarlos, bueno, se dice un montón de cosas, ¿ya? Entonces justamente decía en el versículo 25, ¿ya? Que dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, dice, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe, dice, ¿ya? Entonces, wow, yo me quedé impresionada, ¿no? Entonces se habla de que como hay tantas cosas que se han dicho, entonces dice que eso ha sido creado para ser como parte de engaño, para engañarnos, para distraernos, ¿no? Y que se levantarán contra el príncipe. Estamos hablando del príncipe de los príncipes, se refiere a nuestro Señor, a nuestro Dios, pues, ¿no? Entonces, esto lo dice la palabra, pues, ¿no? Entonces, pero lo que yo les puedo decir, mis bellas princesas, terminando ya con el versículo 27, donde dice, y yo Daniel quedé quebrantado. Ya, me imagino yo que él quedó tan anonadado como yo lo estoy, con toda esta investigación que he estado, él quedó impactado con todas estas revelaciones que él tuvo, ¿no? Entonces, y estuvo enfermo, se dice que estuvo enfermo por muchos días. Me imagino yo que estuvo doblando rodillas, ¿no? Y del cansancio cayó a tierra, dicen. Y ahí comenzó a entender, ¿ya? A él le costó mucho la interpretación de esta visión, de esta revelación, a él le costó mucho, ¿ya? Incluso hasta a mí se me hizo un poquito complicado, pero ya investigando, y con todas las enseñanzas que se han venido, he podido, pues como quien dice, hacer una pequeña interpretación, llevándolo a estos tiempos que estamos viviendo ahora, que se dice pues que estamos en los tiempos finales, ¿ya? Pero en este día, yo les quiero decir, princesas, que se puede decir muchas cosas, pero lo que yo les puedo decir es que nuestra esperanza está en nuestro Dios, ¿sí? Que es el que puede controlar y que estamos seguras bajo su protección y que Él siempre va a prevalecer, ¿no? Su poder y su justicia siempre va a prevalecer. Entonces no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza, ¿ya? Por muy poderosos que sean estos enemigos, porque últimamente pues tenemos como el virus, tenemos el SIDA, tenemos el cáncer, que son enfermedades, la diabetes, que son enfermedades que nos están acechando últimamente, ¿no? Entonces por eso es que se dice de toda esta situación, trayéndolo a estos tiempos, que estamos viendo tiempos finales, ¿no? Entonces, bueno, solamente Dios lo sabe, pero lo que yo sí les puedo decir, y es lo que yo hago, que se pueden decir muchas cosas, y no con el afán de pronto pues de ponernos malos, de crear temor, no. Más vale nosotros tenemos esta palabra, que así como Él nos revela, así como nos enseña, también nos da promesas, también nos da seguridad, también nos da refugio, porque nosotros nos refugiamos en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, lo que yo les puedo, pues mi mensaje, después de todo esto, ¿no? Que espero pues que lo entiendan, en lo poco que les he podido explicar, trayéndole, ya les digo, a estos tiempos que estamos viviendo. Podemos escuchar muchas situaciones, pero nosotros como princesas del Señor somos sus niñas de sus ojos, y eso tenemos que tenerlo muy claro, que tenemos la palabra de Él para refugiarnos, que Él nos protege. Y si en estos momentos estamos aquí, a pesar de todas las situaciones que se han venido dando, estamos aquí porque tenemos un propósito, ¿ya? Porque Él sabe. Podemos pasar cualquier situación, como este virus, se dicen que viene otra situación, o sea, cualquier sea la situación, cualquiera, nosotros tenemos que estar firmes, refugiarnos en la presencia del Señor, buscándolo de rodillas también, clamándole al Señor para que nos cuide, para que nos proteja y que nos dé mucha sabiduría para poder entender su palabra y podamos estar en paz, podamos tener tranquilidad, que a pesar de todo lo que estemos pasando, Él siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Yo he visto la mano de Dios. Imaginarse que es verdad que han partido muchas personas
familiares. Bueno, gracias a Dios de parte de mi familia, pues no he perdido, pero sí he perdido mucha gente que he conocido, ¿no? Pero si estamos aquí, si Dios nos ha cuidado, si Dios nos cuida todavía, ya, es porque Él tiene cosas maravillosas para nosotros, ¿sí? Entonces eso es lo que a mí me llena, eso es lo que a mí me llena de esperanza todos los días. Y justamente estudiando este capítulo me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Que Dios siempre está con nosotros y que por medio de su palabra pues nos da revelaciones también, ¿no? ¿A cuánto no nos ha pasado que a veces estamos, de pronto soñamos algo o estamos en un lugar o pensamos en un lugar y de repente estamos en ese lugar y uno dice, wow, yo parece que yo estuve ahí aquí, ¿no? Entonces a veces son revelaciones que a veces tenemos, pero puede ser cualquier situación, pero Dios está con nosotros, princesas, Dios está con nosotros, así que pues las amo mucho en el amor de Cristo. Espero que esta enseñanza pues edifique nuestra vida, así como ha edificado mi vida, porque la verdad que tuve que ir más allá, no solamente de esto, sino pues buscar ayuda prácticamente para poder interpretar, porque sí es un poquito complicado, se me estaba haciendo complicado, pero la verdad es que me ha llenado mucho, me ha enseñado mucho y solamente pues me da pues la esperanza, me da de estar más firme y de poder pues seguir caminando con Él, que Él siempre tiene propósitos, que Él tiene promesas. Así que mujeres de bendición, espero que esto pues edifique nuestras vidas, sigamos aprendiendo, que nuestro Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder discernir su palabra, porque sí pues a veces las personas que no nos cuesta un poco interpretar, pero es hermosa su palabra, Así que mis princesas, que tengan un excelente día, que tengan un bonito día y las espero en la noche pues para orar por sus peticiones, ¿sí? Las amo mucho, las quiero mucho y bendición para cada una de ustedes.